Si algo nos queda claro en lo que va del estudio de Lucas, hoy vamos a terminar el capítulo 14, es que ser un discípulo de Cristo es un asunto muy serio. Es algo que repetimos domingo tras domingo, no se puede estar en el medio. No se puede ser un cristiano en algunas cosas y en otras cosas no. El cristianismo, la fe, involucra toda la vida. Es algo absolutamente radical. No hay término medio. Y el Señor no dejó lugar a dudas sobre este tema. Durante todo su ministerio terrenal, dijo que si una persona no está completamente decidida, si no está dispuesta a dejar todo por Él, incluso su propia vida, no puede ser su discípulo. En Mateo 16:24 dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para seguir a Cristo, una persona no puede seguir viviendo como antes, sirviéndose a sí mismo. El cristiano, dice el Señor, debe negarse a sí mismo. Para un creyente lo más importante, el motor de su vida, es hacer la voluntad de Dios. Así que, si vos querés continuar con tu vida como lo venías haciendo hasta antes de conocer al Señor, quiero decirte que es imposible. La persona que piensa así no es un verdadero creyente. No podés ser un seguidor de Cristo y desear y amar las cosas que el mundo ofrece. Es imposible, dice el Señor. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay manera de estar en el medio. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es imposible. No se puede estar en el mundo y amar a Dios. ¿Y qué hace la iglesia evangélica en su mayoría? Bueno, contra todo lo que la Escritura dice y ordena, la iglesia evangélica busca parecerse al mundo. Como a las personas les disgusta que les confronten con su pecado, entonces la iglesia evangélica ofrece un discurso agradable, fácil de escuchar, que no sea ofensivo. En vez de pecado, hablemos de victoria, de prosperidad, de éxito, de poder. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar. El Jesús que ellos predican es un Jesús que promueve la autorrealización, el bienestar económico, la salud. Y como a la gente le gusta la música, ¿a quién no le gusta la música? Bueno, entonces les ofrecen
una buena banda, con muy buen sonido, si es posible con luces rítmicas que apoyen todo eso, canciones pegadizas, que creen un clima emocional para que la gente se sienta, estimulada, motivada. Ahora eso sí, si la gente quiere agradar a Dios, entonces debe responder con su bolsillo. En esto los predicadores de hoy no temen ofender a la gente. Es importante ofrendar, dar diezmos, en eso son tajantes. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Predican un Jesús que no es el que está en las Escrituras. Hay una campaña nacional que hace una iglesia donde directamente van casa por casa preguntando a la gente qué clase de milagro necesitan. Y tienen una lista de milagros con un casillero, entonces vos tenés que simplemente poner una cruz en el milagro que vos necesitas. ¿Te das cuenta lo ofensivo que es para Dios? Esta gente habla de Dios, pero lo ofenden. Y el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas no conocen a Dios y el Señor los desconoce a ellos. No entienden que no hay relación posible entre el Señor y el mundo. Lo que el mundo ofrece es sucio, corrupto, pasajero, mientras que el Señor es santo, puro, dulce. No hay comparación posible, no hay relación posible. El Señor nos abre el camino al cielo. ¿Qué se puede comparar con eso? El Señor Jesús, en dos parábolas, en el Evangelio de Mateo, compara la salvación con un tesoro escondido y con una perla valiosa. Y quienes los encontraron vendieron todo lo que tenía, dice. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo a cambio del Señor Jesús. El Señor Jesús vale la pena. El Señor Jesús cuesta todo. Nada se compara con Él. Él es lo más valioso, lo más hermoso. Nuestra vida no es nada, no hay nada en ella que valga la pena, que se compare con el tesoro maravilloso, precioso, que es conocer al Señor Jesús. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses, y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Filipenses 3:8. Es más, dice el apóstol, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesús, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que solo es basura.
De manera que, de esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y estar unido a Él. En Él soy aprobado por Dios, no por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte, y si de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. El Señor Jesús lo vale todo. Y Él nunca enseñó que el camino al cielo sería fácil. Él advirtió que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y que son pocos los que lo hallan. Y hay que esforzarse por entrar por esa puerta. En Lucas 13:24 leíamos: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesús jamás utilizó o enseñó que había que hacer una oración sencilla para aceptarlo en el corazón. El Señor Jesús jamás manipuló a nadie para que hicieran una decisión emocional. Los que quieran seguir al Señor Jesús deben saber lo que significa, lo que deben dejar por Él. Deben valorar quién es Él y lo que hizo. Deben pensarlo bien. Porque esa decisión, la decisión de seguir al Señor Jesús, involucra la vida entera. Vamos a leer Lucas 14, versículos 25 al 35. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si te acordás, el Señor había estado hablando a un grupo de escribas y fariseos en la casa de un fariseo gobernante, un fariseo muy importante, sobre las excusas ridículas que ponen las personas para no aceptar la invitación de Dios. ¿Te acordás? Y esto sucede porque las personas tienen las prioridades invertidas, cambiadas. La Biblia lo muestra. Prefieren las tinieblas a la luz, la mentira a la verdad. Aman lo pasajero y desprecian lo eterno. Pero las personas que
pretenden seguir a Cristo deben tener en cuenta que no hay excusas delante de Dios. Y las excusas más frecuentes que presentan las personas tienen que ver con sus seres queridos y con sus posesiones. Y nos cuenta Lucas que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, así dice Lucas. Jesús estaba, vos sabés, dirigiéndose a Jerusalén. Este era su último viaje. En Jerusalén lo esperaba la cruz. Y si bien la oposición de los judíos era cada vez más grande, y sobre todo de los líderes, de los escribas y los fariseos, igualmente dice que multitudes lo seguían. Y cualquier persona podría estar satisfecha de ver, que hay montones de gente alrededor que quieren escucharlo, que quieren verlo. Pero Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Él sabía que la mayoría de esas personas no tenían idea de quién era Él. Por eso dice que de manera repentina se volvió a ellos para hablarles. ¿Y qué crees que les dijo? Palabras de aliento para que, se sintieran animados a continuar a su lado. No. El Señor le dijo palabras que a simple vista parecen duras, pero que en realidad son palabras llenas de amor. Esa gente necesitaba saber quién era el Señor y qué se necesita para seguirlo. Deberían conocer lo que era verdaderamente bueno para ellas. Por eso el Señor les dice esto: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vos fíjate que allí dice había grandes multitudes, muchísima gente. Pero el Señor dice si alguno. Si entre toda esa gente que había ahí, había alguno que verdaderamente quería seguirlo, debía saber algo. Debía saber esto que el Señor está diciendo. Debía saber que dice, debe aborrecer padre, madre, mujer. Y esa palabra, aborrecer, resulta chocante. Pero resulta chocante si la aplicamos al día de hoy, a lo que para nosotros significa. Pero la Escritura tiene un significado diferente a esta palabra. Aborrecer se utiliza no como despreciar, como odiar, sino como amar menos. Por ejemplo, tenemos la historia de Lea y Raquel. En Génesis 29:31 dice, vio el Señor que Lea era menospreciada, que literalmente significa, y hay traducciones que dicen así, aborrecida, que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Lea era aborrecida. Sin embargo, en el versículo anterior, en 29:30, leemos así: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. No es que despreciaba y odiaba a Lea, sino que amaba más a Raquel. Despreciar en este sentido es que a Lea la amaba menos que a Raquel. ¿Se entiende? También lo leemos con la relación de Dios con Jacob y Esaú. Vos sabés que en Malaquías y en Romanos dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
no es que despreció Dios a Esaú, sino que amó más a Jacob por causa de la promesa. El Señor nos manda a amar a todos, a amar al prójimo, aún a los enemigos. Claramente, el prójimo también son nuestros seres queridos, nuestros familiares. Uno de los 10 mandamientos es honrar al padre y a la madre. El apóstol Pablo dice que los maridos deben amar a sus esposas, las esposas deben amar a sus maridos, los padres deben amar a sus hijos. Cuando el Señor dice aborrecer, no está diciendo que debemos despreciar a nuestros seres queridos. Lo que está diciendo es que debemos amar más a Dios que a nuestros seres queridos. Los familiares que rechazan el Evangelio pueden ser un gran obstáculo para los que están comenzando en la fe. Y el Señor Jesús incluso advirtió que las familias podrían dividirse a causa del Evangelio. Dice en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Aborrecer a los familiares significa amarlos menos que a Dios. Si lo que ellos desean para nosotros va en contra de lo que Dios ordena, entonces no tenemos que hacerles caso a ellos, tenemos que hacerles caso a Dios. El que no está dispuesto a enfrentarse aún a sus seres más amados por causa de Dios, por causa del Señor, no puede ser un discípulo de Jesús. El Señor dice que incluso el discípulo debe aborrecer su propia vida. El Señor dijo en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amar más a Dios que a uno mismo. Amar a Dios por encima de todas las cosas. De hecho, el seguidor de Cristo, el que entrega su vida a Cristo, pierde su vida tal como la conocía. Muere a esa vida. En esa vida Él era quien gobernaba. Como leemos en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Las personas que no siguen a Cristo siguen sus propios deseos, sus propios intereses, pero a partir de conocer a Cristo y seguirlo como Él quiere que lo sigamos, de la única manera que es posible de seguirlo, morimos a esa vida. Y ya no son más nuestros intereses y nuestra voluntad, es la voluntad de Él, lo principal. El seguidor de Cristo muere a la antigua vida y nace a una completamente nueva. Y gozoso busca hacer la voluntad del Señor, del Rey. Y al punto que está dispuesto incluso a llegar al sufrimiento y la muerte por Él. El que ama su vida, el que quiere seguir como antes, no podrá tener vida eterna. Pero el que aborrece su vida, ese
para vida eterna la guardará. El Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discípulo debe estar dispuesto incluso a morir por el Señor. La cruz es símbolo de muerte. El discípulo sabe que el tesoro es tan valioso que vale la pena entregar la vida por él. El Señor Jesús es lo más hermoso, puro. Nada se compara con él. Todo vale la pena por el Señor. ¿Lo crees así? Todo vale la pena por el Señor. Él es el tesoro. ¿Qué se compara con Él? El anhelo del discípulo es algún día llegar a su presencia. Y que Él lo reciba y escuchar esas maravillosas palabras salidas de su boca. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué puede haber en este mundo comparado con eso? ¿Qué puede ser más valioso que eso? No se puede ser tibio. No se puede ser tibio. Y el Señor, con estas palabras que parecen duras, no está desalentando a las personas a seguirlo. Lo que está haciendo el Señor es previniéndoles, hacerles ver lo que significa seguirlo. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Deben todos entender claramente el significado de ser un discípulo de Cristo. Y para que quede bien claro, el Supremo Maestro utiliza dos parábolas. La primera parábola, él no los tituló, pero podríamos ponerle título. Podríamos llamarla calculá bien antes de saltar. Y la segunda parábola podríamos llamarla saltá, pero hacelo del lado correcto. Vamos a leer la primera parábola. Calculá bien antes de saltar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, un hombre dice, quiere edificar una torre. No sabemos qué clase de torre, puede ser una torre de atalaya para ver si vienen los enemigos, puede ser una torre para almacenar sus bienes, no sabemos. El asunto es que este hombre tiene un proyecto que es visible para todos, un proyecto importante, todos los vecinos lo verían. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que ya sabemos, que para los judíos el honor era lo más importante. Y evitar la deshonra, por consiguiente,
era de suprema importancia. Entonces, antes que este hombre ponga los cimientos y todos vean que él está edificando, es importante que tenga claro si va a terminar. Porque los vecinos, cuando vean que él empezó a edificar y no lo termina, se van a burlar de él. Sería terrible para esta persona. Sería un gran deshonor. Por eso es importante calcular los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla, dice el Señor. Antes de decidirse a seguir a Cristo, dice el Señor con esta parábola, las personas deben considerar verdaderamente lo que significa. No es fácil. El Señor dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Seguir a Cristo es difícil, el mundo está en contra. Tenés que tener en cuenta lo que eso significa. Si después vas a poder continuar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es fácil. Pero la realidad es que el verdadero creyente, el que tomó en cuenta lo que significa, bueno, ese jamás se pierde. En Juan 10:27 el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que son del Señor Jesús, los que están dispuestos a pagar hasta lo último por Él, esos no se pierden. Pero hay otros que no calculan los gastos, que lo siguen de manera liviana y quedan en el camino. Como Demas, ¿te acordás? El apóstol también escribió en la última carta a Timoteo 4:9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas quedó en el camino. Y el caso más claro y más atroz es el de Judas. Entonces el Señor dice, calculen los gastos antes de seguirme. Y la pregunta es, entonces, ya que es tan problemático, ¿es mejor no comprometerse? Y el Señor va a responder esta pregunta. No. Lo sabio es comprometerse. No se puede mantener una posición neutra. O seguís a Cristo o no seguís a Cristo. O sos salvo o estás en condenación. Por eso en la segunda parábola el Señor te dice, bueno, la primera te dice calcular los gastos antes de saltar, acá te dice saltá, pero saltá del lado correcto. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Fíjate, la posición de este rey es distinta a la de la anterior parábola del constructor de la torre. Porque el constructor de la torre podía elegir, pero este rey no puede elegir. Este rey tiene que decidirse, tiene que tomar una decisión porque viene un ejército enorme contra él. Un enemigo poderosísimo, mucho más poderoso que él. Entonces, tiene que tomar una posición. ¿Qué hace?
o manda una delegación para hacer la paz con el enemigo, o directamente tiene que combatir con alguien que es mucho más peligroso. Lo más sensato que puede hacer es hacer la paz con ese enemigo. La aplicación es clara. Es necesario hacer la paz con Dios antes que el juicio venga. Es necesario calcular los gastos de seguir a Cristo, pero hay que seguirlo, porque de lo contrario serás derrotado. De lo contrario viene la condenación. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta parábola habla claramente de que debemos hacer la paz con Dios. Debes saber que cuesta, pero es necesario que lo hagas. Ese es el mensaje del Evangelio. Hagan las paces con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice así que somos embajadores en Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que continúa, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Calculá los gastos y seguilo. Calculá los gastos y seguilo. El Señor Jesús requiere tu entrega total, completa. Es necesario negarse a uno mismo. El que se ponga a sí mismo, que ponga su tiempo, sus propiedades, sus bienes, sus seres queridos, su trabajo, sus talentos por encima del Señor, ese no puede ser su discípulo. Él es el mayor tesoro. El que no se da cuenta de eso, el que no valora la dignidad del Señor, el que no valora su sacrificio, el que no valora su amor, no puede ser su discípulo. Buena es la sal, dice el Señor. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor compara a un discípulo con la sal. La sal es buena, dice. Es buena si cumple con su función. Vos sabés que la sal que consumían en ese entonces en Israel provenía del Mar Muerto. Y venía mezclada con yeso. Yo no entiendo mucho de eso, pero parece ser que era común que la sal se pusiera en mal estado y en vez de ser buena y sazonar la comida, darle mayor sabor, la arruinaba. ¿Para qué servía después? Para nada. Una sal que no solamente es insípida, sino que arruina la comida, no sirve para nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si la tirás a la tierra, te arruina la tierra. Dice que ni para el muladar sirve. Ni para la tierra ni para el muladar. ¿Sabes lo que es el muladar? El estiércol, la basura. Con eso se hace el abono. Pero si tiran la sal en el abono, también lo arruinan. No sirve para nada. La sal que no sala es completamente inútil. Arruina. Entonces, ¿qué? Mateo dice en el pasaje paralelo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La ponían en los caminos, en el único lugar que podían hacer para que los hombres la pisoteen. No sirve para nada. Y así es el discípulo que no es discípulo. El discípulo que no calcula los gastos. El discípulo que quiere preservar su vida, que ama su pecado. No sirve para nada. Al contrario, perjudica, confunde a las personas. Porque la gente ve su doble vida y dicen, estos son los creyentes. Y el Señor Jesús en Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que no conmigo no recoge, desparrama. No se puede estar en el medio. Un discípulo tibio es un discípulo falso, que en vez de promover el reino de Dios, entorpece el avance del reino. No sirve para nada. El Señor Jesús dice, es necesario que calcule los gastos. Seguirme no es fácil, es difícil. El mundo va a estar en contra tuya, pero es la única salida. Porque no seguir al Señor Jesús implica la condenación eterna. Hermanos, ser cristiano es algo serio, es algo radical, involucra toda la vida. No se puede ser un cristiano los domingos solamente. Tu vida completa tiene que estar dedicada al Señor. Tal vez puedas engañar a los hombres, pero no engañas al Señor. ¿De qué sirve? Un cristiano que no es cristiano no sirve para nada. Vale la pena seguir al Señor Jesús. Es el mayor tesoro. No hay nada más hermoso, maravilloso, que poder hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad está equivocada, tu camino es camino de muerte. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No es fácil. El cielo no es aquí. El cielo es en el cielo. Aquí hay corrupción. Acá hay tribulación. Pero Él está con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. No hay nada que se compare a Él. No hay nada. En la noche más oscura no hay nada más maravilloso que aferrarse a Él. No hay comparación. El mundo está corrupto. La mayor riqueza del mundo no se compara. Necesitas desesperadamente preguntarte, ¿dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro es el Señor? ¿Tu riqueza más grande es el Señor? ¿Tu anhelo más profundo es hacer su voluntad? ¿O te atrae las tinieblas y la corrupción? El Señor dice que el que no está dispuesto a entregarlo todo por Él no puede ser su discípulo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque, hermano, no trata de venir a la iglesia o de orar un ratito en las mañanas o de leer un poco la Biblia. Se trata de entregar completamente tu vida a Él y de hacer su voluntad completamente, todos los días, en cada momento. Y si te equivocás, y si te caes, te levantás, pedís perdón y seguís. De eso se trata la vida cristiana. No es algo fácil, es serio, es comprometido, pero vale la pena, vale la pena. El Señor Jesús es el mayor tesoro. Amén.